En esta ocasión me siento honrado de estar acá presentándoles a ustedes lo que es la fe Bahá'í. ¿Qué es la fe Bahá'í? La fe Bahá'í es la más joven de las religiones reveladas, con tan solo más de medio siglo, 170 años. En 1844 fue revelada. Se ha convertido en la segunda religión más extendida en todo el mundo. Está establecida en alrededor de 205 países y cuenta con más de 6 millones de seguidores de todas razas y culturas. Aproximadamente 2.100 grupos étnicos y tribales. Podemos ver acá, esta es una nota que salió en el anuario de la Enciclopedia Británica en 1992, en el cual mencionan que después del cristianismo, la fe Bahá'í, el cristianismo está en 254 lugares, la fe Bahá'í en 205. Eso quiere decir que estamos se está atrás del cristianismo, pero no quiere decir que la presencia sea fuerte, sino que con 6 millones de habitantes, con 6 millones de seguidores, de creyentes bahá'ís, se han ido por todo el mundo enseñando la fe. El mensaje bahá'í es en sí un abrazo cálido que funde a todas las religiones, tradiciones y culturas. Es un mensaje universal para un hombre universal. Es una invitación para la nueva meta del mundo, que es la unidad mundial. Es un llamado a la humanidad entera a dejar las luchas y separaciones y a establecer en su lugar una mancomunidad basada en la unidad y la paz internacional. Pero esta paz de unidad sería basada en ciertos principios sociales que la humanidad está demandando hoy día. Baha'u'lláh, el profeta fundador de la fe Bahá'í, menciona: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Dicho esto hace 150 años aproximadamente, engloba lo que ahora estamos viendo, la necesidad de una aldea global. Estamos hablando de más o menos unos 20 años, 25 años, que estamos hablando sobre la globalización del planeta. La humanidad se ha ido por ciertas ramas, tanto económicos como políticos y sociales, para llegar a la globalización. Y este es un paso que se va a dar poco a poco para llegar al nuevo paso de la humanidad, que es su globalización. Los principios centrales. Uno de los principios fundamentales es la unidad de Dios. La unidad de la religión de Dios y la meta, la unidad de la humanidad. Se cree en un solo Dios, creador de todo el universo. Podemos ver el universo. Es el muy llamado famoso ojo de Dios, que no es más que una supernova. La unidad de la religión de Dios. Aproximadamente cada 1000 años aparece un ser cuyas palabras tienen poder para impulsar la motivación humana, cambiando a la civilización y elevándola a una posición espiritual e instruida. Entre esos seres santos hemos visto a lo largo de todo el curso las grandes religiones. En este caso podemos ver a Krishna, Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, el Bab y Baha'u'lláh. Esta es una tabla en la cual podemos ver nosotros pensamos, la fe Bahá'í enseña que hay una antigua religión que se llama el sabeanismo. Aproximadamente salió en 5000 años antes de Jesucristo en Caldea. No se sabe quién fue su fundador, pero se supone que puede ser Enoc, el profeta Enoc, que está mencionado en el capítulo 6 de la Biblia, me parece, quien fue el fundador.
Y se le llama se le ha llamado la religión de los sabios. Actualmente hay aproximadamente unos 20.000 a 25.000 sabeanos aún hoy en día viven en Irak e Irán. Es una comunidad un tanto cerrada y ustedes si quieren, están interesados en saber sobre el sabeanismo, lo pueden descargar directamente buscarlo en internet. Solo poner sabeanismo y les aparece un ensayo muy interesante de un Bahá'í amigo peruano, que él lo escribió. Luego vemos que sale Krishna, 3.000 años antes de Cristo, y cada uno de ellos nos ha mandado su mensaje. Krishna nos habla sobre el espíritu, sale Abraham, 2.000 años antes de Cristo, Mesopotamia, sale hacia la obediencia hacia Dios. Moisés funda el judaísmo, 1.500 años antes de Cristo, la Torah, de Egipto, y nos enseña la ley y el orden. Zoroastro sale en Irán en el año 900 antes de Cristo, el Zen Avesta, y nos da a nosotros el significado de la pureza del espíritu. Buda, 500 años antes de Cristo, en Tripitakas, en India, y nos enseña la renuncia. Luego, Cristo, en el año 12 aproximadamente, Palestina, y nos enseña su más grande mandamiento, que es el amor. Luego, 620 años después, sale Mohammed, funda el Islam en Arabia, y nos enseña la sumisión hacia la voluntad de Dios. Vemos nosotros acá que tenemos esto en azul. Y si ustedes muy bien se recuerdan, el Islam menciona de que Mahoma es el sello de los profetas. Pero en realidad es el sello de los profetas de una era. Y esta era no es más que la era adánica. Y todos, tanto Abraham como Cristo, Moisés y Mahoma, todos están interrelacionados con el padre Abraham. Luego, en Irán aparece un ser santo que se le denomina el Bab. El Bab quiere decir la puerta. Luego aparece Baha'u'lláh, que fue seguidor de el Bab, también en Irán. El Bab prepara a la humanidad en ese momento. Su mensaje es la preparación de una nueva era. Baha'u'lláh, el profeta de la fe Bahá'í, menciona y enseña, da sus principios sobre la unidad mundial. De acá, del Bab en adelante, se tiene la promesa de que la era Bahá'í y la humanidad va a estar bajo esta era aproximadamente 5.000 siglos. Podemos ver que las enseñanzas de los mensajeros tienen dos partes. Todos ellos siempre menciona la parte espiritual, que se relaciona con las virtudes del alma, la cual no cambia, es eterna y es parecida en todas las religiones. Podemos hablar de la regla de oro, que es igual en todas, diferentes palabras, pero va al mismo mensaje. También tiene la parte social, cuando ya la religión es establecida, y esta cambia de época a época, y la parte social también cambia de religión en religión, debido a que aparece en distintos periodos de la historia, de acuerdo con los requisitos del tiempo. Y recuérdense que cada época tiene sus diferentes problemas y necesidades sociales. Los siglos de las religiones, todas, se repiten continuamente tanto en las enseñanzas de los profetas como en el comportamiento de los hombres hacia ellas. Vemos una renovación espiritual, la cual los mensajeros o manifestaciones aparecen en épocas críticas de la historia,
Y cuando la vida espiritual del hombre se ha degenerado y su moral se ha vuelto corrupta, el fin de esta renovación espiritual es la de iluminar y renovar la fe, el amor y por sobre todo la espiritualidad en los corazones de los hombres. Todas tienen oposición, siempre ha habido oposición. En época de Cristo podemos bien recordar que los mismos judíos pusieron oposición. Mahoma tuvo oposición del pueblo donde él vivía. Baha'u'lláh también tuvo oposición, así como el Bab también tuvo mucha oposición, una férrea oposición en Irán. Toda religión tiene su época de esplendor. Cuando las religiones se llegan a consolidar en las civilizaciones, generan prosperidad y grandes adelantos en las ciencias, artes y la humanidad. Y la gente se desarrolla de una manera tal que llegan a ser luz en la parte donde están ellas firmemente establecidas. La religión, cuando tiene su época de esplendor, convierte a un pueblo ignorante, supersticioso y degradado en uno espiritual y con altos valores humanos. Y como toda religión, siempre tiene una época de decadencia. Podemos ver la oscuridad y la superstición que se tenía en los tiempos de Cristo con los judíos. La fe cristiana en la Edad Media estaba en un oscurantismo tal, y la musulmana, no digamos hoy en día. Por eso es necesaria una renovación espiritual de la sociedad y la humanidad. Y para eso vino la fe Bahá'í. La fe Bahá'í tuvo un inicio de revelación. A mediados del siglo XIX hubieron varios hechos interesantes que se le llaman los movimientos milenaristas. Entre ellos podemos ver en la parte cristiana, como Guillermo Miller, que él hizo una serie de cálculos matemáticos basados en las Escrituras y dio aproximadamente la fecha en la cual el retorno del Mesías, el retorno de su santidad Jesucristo, se iba a dar lugar. En el Islam, las dos corrientes estaban esperando. Los sunitas estaban a la espera del Mahdi y su santidad y el Mesías, que es Jesucristo. ¿Se recuerdan que en la clase del Islam ellos están esperando que Jesucristo venga a componer lo que se dejó inconcluso? En el lado Shií está el Qaim y el Imán Hushain, que es el 12º imán, que el que está oculto. También se sucedieron varios eventos históricos. Uno de ellos, que el 21 de marzo el gobierno turco otomano fue obligado por las políticas de Inglaterra y Francia a firmar el Edicto de Tolerancia, el cual todos los judíos podían ya ingresar de nuevo en una forma libre a Palestina. Un importante evento, Samuel Morse envía el primer telegrama y el primer mensaje dice: lo que Dios hizo. Es una cita de la Biblia. Y el avance científico hasta 1844 era lento, pero a partir de esa época ya tenemos celulares y ya podemos viajar a la luna. Todo esto, si ustedes están interesados en poder ver cuáles fueron los eventos, pueden ustedes ingresar y buscar en internet este libro, Ladrón en la Noche, del señor William Sears. Él, en una forma periodística, hace una investigación interesante y ve todos los eventos y hechos que se dan en un año muy especial, el año 1844. ¿Qué sucede en el año 1844? En la ciudad de Shiraz, en Persia, una noche del 23 de mayo,
un joven de 25 años revela a su primer discípulo que él es el prometido, aquel que todas las religiones han estado esperando. Su nombre, Sayyid Ali Mohammed, él se denomina el Bab. El Bab significa la puerta. Y él es en sí mismo, es el precursor y el gran anuncio de otra persona que va a venir, que es más grande que él. Su fecha de revelación, volvemos a dar el 23 de mayo de 1844. Su tiempo de misión, 6 años. Él fue martirizado el 9 de julio de 1850. Fue martirizado por la oposición del clero musulmán y por el designio y el mandato del Shah de Irán, que es Nasiruddin Shah. Su martirio es un tanto curioso, ya que él fue ejecutado bajo el fuego de 750 fusiles. Pero he ahí el misterio. Cuando él iba a ser ejecutado, fue un mediodía, a las 10 de la mañana fue sacado de su celda y fue atado con un discípulo que él quería sufrir también el dulce martirio con él. Y el jefe del pelotón le dijo, era un pelotón de fusileros armenios, le dijo: yo no tengo nada en contra tuya, y no quisiera cumplir la orden. La voz del Bab le dijo: bueno, si es la voluntad de Dios, no la cumplirás. Fueron suspendidos ambos, el Bab y su discípulo, y después de ser disparadas, hacer fuego las 3 filas de los cañones, cuando se disipó el humo, solo el discípulo estaba de pie. Las balas habían rasgado nada más las ataduras. Buscaron al Bab durante 1 hora más o menos y lo encontraron de nuevo en su celda. Porque antes de que fuese sacado, en el primer intento, él dijo que él estaba revelando una tabla a su secretario y que ningún poder sobre la tierra le podía tocar. Cuando él terminó, lo sacaron y a mediodía del 9 de julio, otros 750 cañones de fusiles volvieron a ser disparados. Ambos cuerpos fueron fundidos, mas no tocaron sus rostros. Eso es lo interesante de esta historia del martirio del Bab, y está documentado. Lo pueden ustedes leer, inclusive lo pueden ustedes leer en este libro Ladrón en la Noche. El Bab escribe el Bayán persa, en el cual él menciona, él hace toda una revolución del Islam. Y toda la espiritualidad del Islam se transforma por las escrituras y enseñanzas del Bab. Escribe aproximadamente 50.000 versículos en el cual él está llamando a la renovación del espíritu de una nueva era que está por venir. 20.000 de sus seguidores, un poco más, fueron martirizados en 3 años. Este es el santuario del Bab, que está en el Monte Carmelo. Sus restos fueron depositados en el año 1910, cuando se terminó de construir la parte baja de su santuario. Esto fue construido poco tiempo después. Esta es una panorámica en el Monte Carmelo. Y estas terrazas son en honor a él. Un discípulo de él, un noble persa, Mirza Ali Hussain, era un noble que estaba en línea directa con el trono de Persia. Él se hizo llamar Baha'u'llah. Baha'u'llah significa la gloria de Dios.
Nació en el año 1817 y falleció en 1892. Su tiempo de misión, 40 años. Sufrió exilio y encarcelamiento desde 1853 hasta el 92. Él salió de Teherán en el año 1853 y llegó a Bagdad y estuvo 10 años aproximadamente en Bagdad sosteniendo a toda la comunidad badí que estaba siendo perseguida y menospreciada por los iraníes. Acá, en el 3 de mayo de 1863, él revela que es a quien era el Señor de la época, el profeta de esta época. Por influencias del Shah de Irán, con el sultán de Turquía, fue obligado a irse hasta Constantinopla, luego hacia Adrianápolis. De Adrianápolis llegó a Alejandría, a Port Said y por último a la ciudad prisión de San Juan de Acre, hoy Acre. Esta es la ciudad prisión. Esta es una vista de la ciudad actualmente. En ese entonces la ciudad de San Juan de Acre, era la más grande prisión en la cual todos los prisioneros del Imperio Otomano iban a dar ahí. Se dice, te cuento una historia, que un pájaro no podía volar sobre la ciudad porque caía muerto por el hedor que emanaba la ciudad. Estando en Adrianápolis, Baha'u'lláh escribe unas cartas a los reyes, el libro de los reyes, y se llama El llamamiento del Señor de las Huestes. Esto también lo pueden ustedes descargar en internet. Y esto el llamamiento está primero para Alejandro II, Napoleón III, el Kaiser Guillermo, el Papa Pío IX, la Reina Victoria, el Emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro. A cada uno de ellos, Baha'u'lláh se refirió como sus siervos y vasallos. En esa época de esplendor y opulencia que tenían estos reyes, alguien que le manda una carta diciendo: yo soy tu Dios, soy tu rey, tú eres mi vasallo, tú eres mi siervo, lo tomaron con mucho desdén. Alejandro II, Baha'u'lláh le envía la carta diciéndole que él le estaba respondiendo el llamado, que estaba haciendo sus oraciones. No lo escuchó. Napoleón III tomó la carta. Si este prisionero es Dios, yo soy 2 veces Dios. Lo tiró. 3 años después, Baha'u'lláh le regresa una carta, le dice: bueno, ya que lo has tomado con tanto desdén, te hemos de decir que tu reino pasará, y para nosotros no vale más que el punto negro del ojo de una hormiga muerta. En 1870, después de una guerra, se le quita su reino. El Kaiser Guillermo le menciona también que dejen de estar gastando el dinero de su pueblo para la guerra, que lo dé para que haga paz, para que su pueblo pueda crecer. No le hace caso, le menciona que está viendo a Berlín en llamas. Al Papa Pío IX le menciona que Él es su Dios y que si su santidad Jesucristo en su momento tenía como almohada una piedra, porque Él tenía tanto lujo, que abandone los lujos y que siga la causa de su Señor, que es Baha'u'lláh. No le hace caso. En 1870 entrega a los estados papales y se refugia. Fallece en 1878 y el Vaticano, a través de Mussolini, pues, ustedes saben la historia, se funda el Estado del Vaticano. El emperador Francisco José, en el Imperio Austrohúngaro, en la Primera Guerra Mundial, pasa también a la historia. Pero ¿qué pasa con la Reina Victoria? La Reina Victoria le menciona
Si esto proviene de Dios, seguramente prevalecerá. Aún en nuestros días es la monarquía que todavía está en pie. Estamos hablando de, también viendo a Nasiruddin Shah, el verdugo del Bab. Fue asesinado a mediados del año 1880. Y el sultán Abdulaziz, que con componendas con el Shah, hace que Bahá'u'lláh se mantenga prisionero. En 1910 aproximadamente, el Partido de los Jóvenes Turcos toma el poder en Turquía y pone a otro sultán, pero bajo la tutela del Partido de los Jóvenes Turcos. Estos son los libros y textos que sale Bahá'u'lláh. Siete Valles. Siete Valles no es más que en una forma poética, da el camino místico que el hombre va en busca hacia su Dios, hacia su amado. Palabras ocultas. Las palabras ocultas son un llamado al hombre para su comportamiento moral y espiritual. El libro de la certeza. El libro de la certeza es el libro en el cual todos los sellos, símbolos de los libros sagrados, tanto de la Biblia como el Corán, han sido develados. Y cualquier cosa que nosotros no entendamos en los versículos, nos referimos a ello y se nos clarifica todo. El libro de leyes y oraciones y meditaciones, entre otros. Bahá'u'lláh escribió más de 100 volúmenes, los cuales se han ido revelando poco a poco en la medida de que la sociedad lo va requiriendo. Este es el santuario de Bahá'u'lláh, que está alrededor de Acre, está como a 5 kilómetros de Acre. Está algunos jardines que son visitados por aproximadamente unos 100,000 visitantes al año. Esa es la panorámica. Aquí está la entrada a su santuario. Su santuario está acá. Y esos jardines son sumamente hermosos. Su hijo, Abbas Efendi Abdul-Bahá, fue el hijo mayor de Bahá'u'lláh y su nombre significa siervo de la gloria. Él, interesantemente, nace el día en que el Bab hace su revelación, el 23 de mayo de 1844. Y es el único intérprete de las enseñanzas de su padre. Enseñó una forma de vivir con su ejemplo, guía de una vida enfocada al servicio de la humanidad. Es tan interesante que en el año 1920 fue nombrado caballero de la corona británica, ya que por sus servicios prestados durante la Primera Guerra Mundial, ya que él administró los alimentos durante esos años de guerra en toda Palestina. Los textos que él escribió, El secreto de la civilización divina, respuesta a algunas preguntas. Este libro es interesante ya que habla devela los misterios del alma, devela ciertas profecías, devela qué es el significado de Adán, los dos testigos del libro de Revelaciones del capítulo 11, promulgación de paz universal. Este libro fue escrito de una serie de conferencias que dio en Estados Unidos y Canadá, y se enfoca en cómo llegar a la paz universal. Sabiduría de Abdul-Bahá es una serie de charlas en París. Estas son las librerías virtuales que ustedes pueden accesar: Bahá'í.org, sitio oficial, halconreal.com, bahá'ilibrary.net, ocean.com, librosbahá'ís.com. Ahí ustedes pueden descargar, no hay ningún problema, y pueden sumergirse en el océano de toda esta literatura que es muy interesante. Pero hemos hablado de dos puntos: la unidad de Dios, la unidad de la religión, y ahora vemos la unidad de la humanidad. Pero, ¿cómo podemos llegar a la unidad de la humanidad? Lo podemos llegar a hacer
por principios sociales y espirituales enunciados por Baha'u'lláh, como lo son la unidad del género humano. Y él dice que el mundo entero debe ser considerado como un solo país, todas las naciones como una sola patria, todos los hombres como si pertenecieran a una sola familia. Las religiones, razas y naciones son divisiones hechas por el hombre o creaciones de su pensamiento. Ante Dios, toda la creación es una. La libre investigación de la verdad. El hombre debe desligarse por completo de todo prejuicio y como resultado de su propia imaginación para que pueda buscar la luz de la verdad sin impedimentos. La verdad es una en todas las religiones y por medio de ella la unión del mundo puede realizarse. Dios ha dotado al hombre de una mente para operar como una luz de antorcha y guiarlo por la senda de la verdad. Para esto Baha'u'lláh manifiesta que ya no es necesario el sacerdocio, ya no hay intérprete, sino que el hombre ahora en su madurez puede investigar todas las escrituras y poder determinar en sí cuál es una verdad. La eliminación de toda clase de prejuicios. Debe renunciarse a todos los prejuicios, ya sean de religión, de raza, de política, de naciones, porque estos han sido causas de la enfermedad del mundo. Podemos ver las guerras que muchas veces son por religión, o son sociales, políticas. Los prejuicios son una grave enfermedad que si no es detenida puede ser la causa de la destrucción de toda la raza humana. Todo lo que divide el mundo, odio, guerra y derramamiento de sangre, es originado por los mismos prejuicios. Tiene que haber una armonía entre la ciencia y la religión. ¿Cómo es eso? Hay que pesar con cuidado la balanza de la razón y la ciencia para que todo sea presentado como religión. Y si pasa esta prueba, aceptarla, porque es la verdad. Y si no se ajusta a ella, rechazarla porque es ignorancia. Cuando la religión se libere de supersticiones, tradiciones y dogmas absurdos y demuestre su conformidad con la ciencia, entonces habrá una gran fuerza unificadora y purificadora en el mundo. Entonces se unirá al hombre, se unirá a la humanidad en el poder del amor de Dios. Se dice que la ciencia y la religión son las dos alas de un ave, y el ave es la humanidad. Si un ala tiene más fuerza que la otra, el ave no vuela bien. Tiene que tener un balance para que pueda volar bien la humanidad. Algo interesante es la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La humanidad, volvemos otra vez a la analogía del pájaro, que tiene dos alas, en este caso la masculina y la femenina. A no ser que ambas alas sean robustas y estén impelidas por una fuerza común, no podrá volar hacia el cielo. De acuerdo con el espíritu de esta época, las mujeres están avanzando y llenan su misión en todos los campos de la vida, elevándose al mismo nivel del hombre. Esto dicho hace 150 años era inconcebible. Ahora es la fuerza primordial que mueve al mundo, el papel de la mujer. La educación tiene que ser obligatoria y universal. Se considera al hombre como una mina, rica en gemas de inestimable valor, y solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. Todos los niños y niñas deben ser instruidos de manera que no quede ni un solo individuo sin instrucción. A esta instrucción también debe agregársele una profesión o un oficio. Si la familia no tiene para educar a un niño y una niña, se prefiere que se eduque a la niña, porque es la educadora del futuro, es la educadora de la sociedad, la educadora de la familia. Un idioma internacional auxiliar. Las naciones del mundo deben elegir, por mutuo acuerdo, un idioma existente o uno nuevo para servir de idioma universal, secundario a la lengua materna de cada país, e igualmente una escritura universal. A principios del siglo pasado salió el Esperanto. Ya no se siguió con ello, pero
Puede ser que la humanidad en su momento dado va a decir, bueno, o es el inglés, o es el chino, o es el mandarín, o es el español, pero todo va a ser en conjunto, que va a decidir cuál va a ser la lengua madre, cuál va a ser la lengua universal que va a hablar todo el mundo. Este medio común de comunicación será uno de los poderosos factores para el acercamiento de los pueblos, la resolución espiritual de los problemas económicos. Las enseñanzas bahá'ís fomentan los principios económicos que tienen como finalidad la eliminación de exagerados extremos de pobreza y de riqueza. Así como el rico goza de descanso, también el pobre debe tener un lugar donde estar y estar provisto de sustento y no debe sufrir necesidad. Eso no quiere decir igualdad de clases, sino que siempre tiene que haber alguien que provea trabajo. Y siempre tiene que haber trabajadores para que suplan la necesidad. Un tribunal internacional de justicia. Un tribunal supremo deberá ser establecido por los pueblos y gobiernos de todas las naciones, compuestos por miembros de cada país. Los miembros de este gran consejo deben estar unidos. Hoy por hoy, la ONU es el órgano incipiente. Estamos hablando casi 60 años y aún con problemas, da ciertas curas a la humanidad, pero la humanidad siempre va a estar imbuida en sus enfermedades. Poco a poco, para llegar a esto, se tiene que llegar a la paz menor. Y la paz menor significa que es la paz política y social del mundo, en la cual la mancomunidad de naciones va a estar unida. Si un pueblo se levanta contra otro, los demás tienen la obligación de subir y bajar y enfrentarse contra ese pueblo. Que eso no es más que justicia manifiesta, dice Bahá'u'lláh. Todas las disputas internacionales deberán ser presentadas ante esta corte, siendo su trabajo el de resolver por arbitraje todo lo que pudiera ocasionar guerra. La misión de este tribunal sería de evitar toda clase de disputas entre las naciones. Y lo que todos anhelamos, una paz firme y duradera. La paz del mundo depende de la humanidad universal. Bahá'u'lláh menciona que el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad no podrán lograrse a menos que y hasta cuando su unidad esté firmemente establecida. Un mundo orgánicamente unido en todos los aspectos esenciales de su vida, su mecánica política, su aspiración espiritual, su comercio y economía, su escritura e idioma, pero infinito en diversidad de las características nacionales de sus unidades federadas. Eso quiere decir la unidad en diversidad, la interculturalidad de la civilización. Hacer una cultura global. La cultura global no quiere decir que todos van a seguir lo mismo, sino que cada cultura de cada pueblo va a nutrir esa cultura. Por lo tanto, en 1925, el Tribunal Supremo del Islam en Egipto declara que la fe bahá'í no tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Por lo tanto, de haber salido de la cuna cultural del Islam, se convierte en una religión independiente. ¿Y por qué es una religión independiente? Tiene su libro sagrado de leyes, tiene sus días sagrados, tiene un calendario de 19 meses y 19 días, y 4 días especiales antes del ayuno. El calendario que se adoptó es el calendario solar, e inicia a partir del 21 de marzo de cada año en el equinoccio de primavera. Antes de celebrar esta antigua celebración que se llama Nowruz, que es una celebración persa milenaria, pues probablemente antes de los tiempos de Zoroastro, hay un mes en el cual se ayuna.
Y este mes, al igual que el Islam, desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde no se puede ni tomar, no se puede beber líquido ni comer alimentos. Solamente hay personas especiales que no lo pueden hacer, como las embarazadas, las que están dando de mamar, los enfermos, los que van a hacer un largo viaje, los que tienen un trabajo muy duro, muy fuerte, ellos están exentos de poder ayunar. Y también hay oraciones obligatorias. Hay una oración obligatoria larga, una mediana y una corta. Cualquiera de las tres se puede hacer en cualquier momento. La estructura administrativa de la fe. La Casa Universal de Justicia es un órgano integrado por 9 personas y que se elige cada 5 años. Está ubicado en el Monte Carmelo, Haifa, Israel. En todo lugar hay más de 195 países y regiones del mundo hay asambleas espirituales nacionales que están integradas también por 9 personas. Estas se eligen cada año. Y también, donde hay más de 9 bahá'ís, hay asambleas espirituales locales. Estamos hablando de unos más de 115,000 asambleas locales en todo el mundo. Este es una vista del Centro Mundial. Acá está la cúpula del Bab, el santuario, y aquí están edificios del Centro Mundial en Haifa, Israel. La sede de la Casa Universal de Justicia. Y esta es una parte de la ladera del Monte Carmelo. Este es el santuario del Bab. Está iluminado más o menos hasta las 1 de la mañana aproximadamente. Hay una historia interesante. En la Segunda Guerra del Líbano, en el 2006, cuando Hezbollah estaba lanzando misiles y caían en la ciudad de Haifa, todas las ciudades estaban oscuras y lo único que estaba encendido era la cúpula del Bab. Es un monumento icónico en la ciudad de Haifa. Mucha gente le tiene un gran respeto y admiración a los bahá'ís por el santuario del Bab. Aquí lo podemos ver de noche. Es una estructura totalmente hermosa. Esta es una panorámica que hemos visto anteriormente. El santuario. Este es un puente. Acá son jardines. Y estos fueron inaugurados en el 2001. Lo interesante de ello que los fondos fueron dados por estos 6 millones de habitantes, por 6 millones de creyentes. Tuvo un costo aproximado como unos $250 millones. Y es un regalo para la humanidad. La Municipalidad de Haifa donó $5 millones, pero la Casa Universal de Justicia no los aceptó, sino que le dijo que remozara la Avenida de los Templarios. Esta panorámica. La Avenida de los Templarios es esta que conduce a la entrada del ascenso de las terrazas. De acá para acá hay aproximadamente 1 kilómetro y se sube aproximadamente unos 300 metros de altura. Se fue removida la montaña para poder incrustar cada una de las terrazas. Y cada una de las terrazas significa uno de los primeros discípulos del Bab. Hay 19 terrazas. En el mundo hay sitios de oración. Podemos ver Estados Unidos, Alemania, la India, Uganda, Samoa, Sydney de Australia y Santiago de Chile. Este es el primer templo que está en Wilmington, Illinois. En Panamá, Frankfurt, Alemania,
Australia, Uganda, Samoa, y este fue erigido acá ya que el rey de Samoa se hizo Bahá'í, fue el segundo dignatario, el segundo rey que se hizo Bahá'í. La primera fue la nieta de la reina Victoria. Esta es la casa de oración en India. Aproximadamente tiene un récord de 1 millón de visitantes al año. Tiene la forma de una flor de loto. Y cualquier visitante de cualquier religión puede ingresar a hacer sus oraciones. Cualquiera. Este es el nuevo edificio que se está erigiendo en Santiago de Chile. Tiene una forma de unas velas. Y este se va a terminar aproximadamente en 1 año. ¿Cuál es el papel de la fe Bahá'í hoy en día? En marzo de 1948 se inscribe como ONG ante las Naciones Unidas, siendo la primera en el listado. En mayo de 1970 recibe el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Actualmente, la comunidad internacional Bahá'í se centra en la promoción de un estándar universal para los derechos humanos, el adelanto de las mujeres y la promoción de medios justos y equitativos para la prosperidad global. Ustedes pueden descargar las declaraciones de la BIC en este enlace y pueden ver todas las declaraciones que se hacen ante la ONU. La comunidad internacional Bahá'í tiene mucha presencia. Es más, la Declaración de los Derechos Humanos en diciembre de 1948 tiene sus bases en las enseñanzas de la fe Bahá'í. La mayor parte de toda la Declaración de los Derechos Humanos son principios bahá'ís. En Latinoamérica, en el año 1980 aproximadamente se funda la Universidad de Nur, en La Paz, Bolivia, y las carreras que se imparten son todas proyectadas al servicio de la humanidad. En Colombia se encuentra el Instituto Ruggi, especializando a los alumnos en educación rural, con enfoque al desarrollo de las comunidades. Allí se elaboró el currículo del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT. En Guatemala está implementado en la Fundación Talita Kumi en San Pedro Cachá. Ellos enviaron gente al Instituto Ruggi a capacitarse y vienen del Instituto Ruggi a darle seguimiento y asesoría para que este sistema tutorial esté marchando de manera adecuada. Según me contaron a mí, no doy fe, pero me comentaron hace unos meses que la Fundación Kellogg's tiene un centro de desarrollo en Izabal, en el cual llega la gente de las comunidades, están 3 años y salen a sus comunidades a hacer el desarrollo, enfocarse en el desarrollo de sus comunidades. Es interesante y todo tiene principios bahá'ís. Bueno, creo que hasta acá puedo llegar yo con ustedes de lo que es la fe Bahá'í. Si tienen preguntas, son muy bienvenidas. Aquí en Guatemala, ¿dónde hay casas de oración? Las casas de oración en Guatemala hay una sede administrativa aquí en zona 15. Pero es un lugar donde solo se reunimos para hablar sobre los aspectos administrativos de la fe. Cuando la gente está interesada en hablar de la fe, se hacen reuniones en las casas de los amigos con una cena, una refacción y estamos charlando sobre lo que la persona quiere saber. Está interesada, ¿sí? Pero entonces no es como nosotros los católicos que vamos a la iglesia a recibir la palabra de Dios, sino que aquí cada quien es libre de ir viendo
en su casa. Es que no entendí eso. Ok. En este caso, la fe Bahá'í, como no tiene ya no tiene sacerdocio, no tiene ritos en los cuales seguir, entonces cada individuo está capacitado a poder tomar las escrituras y poder sumergirse en las escrituras para poder llegar a entender. En Guatemala, en todo el mundo estamos haciendo se llama el Círculo de Estudio, en el cual hay una secuencia de libros en los cuales los amigos bahá'ís y no bahá'ís llegan y estudian esa secuencia de libros. Y esta es para poder profundizarse en las enseñanzas bahá'ís. ¿Algún símbolo, tipo una cruz, una estrella o algo que use el Bahá'í? Mire, hay un símbolo que se llama el más grande nombre. Eso lo podemos utilizar si es su deseo. El símbolo oficial es una estrella de 9 puntos, en los cuales uno se identifica como Bahá'í. Ahora, si uno quiere tener el símbolo del más grande nombre, lo puede uno portar en una joya o un pendiente. ¿Y cuál es la creencia después de la muerte? La creencia después de la muerte. Cuando el individuo cuando el individuo muere, el alma sigue progresando. Y progresa a través de las oraciones y buenas acciones de los seres amados que dejen la tierra. No hay la creencia de un retorno, de una reencarnación, sino que el alma o espíritu sigue progresando en los diferentes mundos de Dios. Y los mundos de Dios se toman es como hacer la analogía de una cebolla. Si uno empieza a quitar capa por capa, uno se da cuenta que es infinita la cantidad de capas que hay. Así tomamos como los mundos de Dios. Y dependiendo nuestro grado de desarrollo espiritual acá, así podemos lograr tener una posición en el otro mundo. Podemos ver la analogía de que cuando el bebé está en el vientre de la madre, se va desarrollando para este mundo físico. Y si se desarrolla con su visión, sus sentidos, todo está bien desarrollado, el niño viene bien, está capacitado para poder enfrentar en este mundo físico de una manera adecuada. Así también la capacidad del hombre durante el transcurso de su vida tiene la obligación de instruirse y fortalecer y hacer crecer su espíritu para que pueda trascender en el otro mundo. Dos preguntitas. La primera, ¿en dónde se pueden conseguir los libros? Los libros. Los Bahá'í. En los sitios virtuales lo pueden ustedes conseguir. Y la segunda es, ¿cómo ven ustedes la parte de si es como dualista también la religión entre bien y mal? Ok. ¿Ese mal si también tiene una injerencia acá o cómo conceptualizan? Ok. Podemos conceptualizar esto. Si en un cuarto está oscuro, lo único que lo puede encender es la luz. Pero la oscuridad no puede apagar la luz. Por lo tanto, el mal no es más que la ausencia del bien. El hombre a través de la educación, tanto moral, intelectual como espiritual, puede convertirse o quedarse de ser un animal o puede llegar a ser un ser iluminado. Puede llegar a ser un demonio o se puede convertir en un ángel. El hombre es el que decide. Pero únicamente es a través de la educación en el cual el hombre puede determinar qué es bueno y qué es malo. Libre albedrío. Exactamente. Dos preguntas. Una es, ¿de dónde provienen los recursos que financian el movimiento de la Nueva Bahá'í? Y la segunda es, deben haber en el mundo unos 10 millones, 15 millones de personas que se están siguiendo la religión. Los fondos provienen de los mismos bahá'ís,
no está permitido obtener donaciones de personas que no sean bahá'ís, de fundaciones que no sean bahá'ís. Todo se mueve a través del esfuerzo de cada amigo, de donde le da sus posibilidades para poder contribuir al fondo. Tanto fondo local como nacional, así como los fondos internacionales. Y en la fe hay aproximadamente 6 millones a 250,000 por ahí. Y ahí viene mi pregunta más profunda es, cuando vemos otras religiones y vemos la trascendencia que tienen en la historia, ¿por qué la estamos estudiando? ¿Por qué diría usted que es, o cuál es la importancia en qué se basa ese estudio y esa relevancia que ha tenido la fe bahá'í? Porque se mencionan de que la religión de Dios es una. Y desde que la humanidad tiene conciencia, siempre ha necesitado de la creencia de un Dios, la creencia de un ser supremo para poder ser guiado. En este caso, las diferentes religiones que han salido durante el transcurso de la humanidad no es más que para enseñar. Por ejemplo, podemos dar la analogía de la educación primaria. Podemos ver que el primer grado lo da un maestro, que le va a servir al niño, le va a servir al individuo. El segundo año es igual, tercer año es igual y cuarto año es igual. Cada año son diferentes maestros que van a instruir al individuo. Y en este caso sería la sociedad, sería la humanidad. ¿Qué es lo que va a necesitar para poder ser guiado durante ese año? Ese año es esa época. Por lo tanto, toda la educación espiritual proviene de una sola fuente. Y la fuente en este caso sería Dios. Y los diferentes maestros son los enviados que Dios va a manifestar para dar a la humanidad y saciar la necesidad de esa época. Por eso fue que vimos en la tabla qué es lo que cada maestro, cada enviado enseñó a la humanidad y a la sociedad en ese momento. No sé si está... Por eso que se dice que la religión de Dios es una. Y toda la fuente es la misma. Tanto desde Abraham, Zoroastro, Jesús, Buda, Mahoma y ahora Bahá'u'lláh. ¿Consideran algún castigo humano para las personas que cometen errores? ¿Tienen algún tipo de castigo especial? Las leyes espirituales y las leyes espirituales van muy de la mano con las leyes sociales. Por ejemplo, si una persona comete asesinato y es condenada por la sociedad, ya pagó su castigo acá. En el otro lado ya no paga. Pero si no paga acá, en otro lado se va a tener las consecuencias. ¿Cuál es el otro lado? Cuando fallece la persona ya va a tomar su castigo. Como toda persona, todos creemos en el castigo y la recompensa, pues. ¿Verdad? En este caso, no lo hacemos por medio de la recompensa, sino que se actúa en el servicio a la humanidad por amor, no por pena, no por miedo a un castigo, ni por llegar a obtener una recompensa. No hay como en los sacerdotes que dirijan, pero sí hay como guías. ¿Tienen ustedes guías mujeres? Sí, ahí, en este caso, dentro de la estructura administrativa hay asesores administrativos. En este caso también las mujeres tienen un alto papel muy importante dentro de la fe. Tanto en las asambleas nacionales, como en las asambleas locales, como ser asesores administrativos, como ser consejeros internacionales, consejeros de enseñanza, en fin. Pero sí, el papel de la mujer es muy fuerte. Por eso, dentro de la comunidad internacional Bahá'í, hay una oficina en la ONU sobre el desarrollo de la mujer.
en el cual los proyectos son variados. Cuando ustedes, no sé cómo se dice, rezan, oran. ¿Oramos? Cuando ustedes oran. Ajá. ¿Oran a Dios o a Jehová? ¿A quién se dirigen? Ok. Pero usted también menciona que hubo otros que vinieron después del Papa. Pero sí, exactamente. ¿Mencionan en su rezo o es estrictamente dirigido a Dios, usted y su Dios? No es mi Dios, es el Dios de todos. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que en este caso cuando se entonan las oraciones, son oraciones reveladas tanto por el Bab como por Baha'u'lláh, en el cual se hace mención de Dios. Hay oraciones de alabanza, de agradecimiento, de perdón, de protección, de iluminación, de adquisición de cualidades espirituales. Cada una de las oraciones tiene un poder tal, ¿no? Y también hay oraciones, como digo, las oraciones obligatorias, y también hay oraciones de curación. Pero también entra la parte importante, la fe del individuo. Yo de nada puedo tener un intercesor si no tengo fe. En este caso, Baha'u'lláh no es intercesor. En este caso, Baha'u'lláh es la manifestación de Dios que nos enseña cómo orar, a dónde dirigir nuestra mirada, a dónde dirigir cuando comulgamos. Percibo bastante tolerancia por parte de esta religión y también como que es una fe muy autodidacta, como que uno puede prepararse y entonces ir encontrando esa iluminación. Cualquiera puede convertirse a su fe, o sea, ustedes dan la bienvenida a cualquier persona o hay, por ejemplo, en la fe judía es un procedimiento bastante complicado o con ciertos requisitos para ellos, pero ustedes realmente aceptan a cualquier persona, media vez uno tiene el conocimiento, va adquiriendo el conocimiento. Es un tanto difícil su pregunta. Es sencilla, solo decir, bueno, yo sí creo en esto. Y uno puede ser Bahá'í sin ser Bahá'í. Hay personas que son católicas y son Bahá'ís. Hay personas que son musulmanes y son Bahá'ís. Son budistas y son Bahá'ís. Pero al final lo importante es aceptar no solo a Baha'u'lláh, sino que aceptar también a los demás mensajeros. Si yo amo a Cristo, ¿por qué no voy a amar a Mahoma, a Muhammad? Por ejemplo, en nuestro medio, no me dejarán mentir, en las redes sociales, siempre más de una cita budista hay, y todos le damos like. Pero si hay algo del Islam, ya tenemos como que, ya tenemos prejuicio. Si hay algo de Krishna, ¿será que sí, que será que no? Todavía dudamos. Tenemos miedo. Pero la tolerancia religiosa, la tolerancia es quitarnos esos prejuicios que nos ahorían a no tener una mente abierta. Por ejemplo, la cita de la doctora me encantó, que dice, si comprendes solo una religión, no puedes llegar a comprender las demás. Hay una cita interesante de un maestro sufí español de 1500 que dice, antes juzgaba a mi prójimo por su color, por su creencia, por su vestimenta, pero aprendí a cabalgar en el corcel del amor y ahora a todos los veo por igual y voy donde Él me lleve. El Padre Nuestro sí tiene una fuerza tremenda. Y yo por ejemplo, en mi caso, yo la recito. Yo la recito cuando recito con mis demás oraciones. Pero lo más importante es quitarnos y decir, bueno, me gusta esto, me gusta asociarme con gente, me gusta, por ejemplo, hay una frase interesante que me gusta muy decir.
no es caerle bien, sino saberse sentir querido, saber querer a los demás, saber amar a los demás. Eso es lo más importante. Pero no me queda muy claro si ustedes atribuyen algún grado de divinidad a Bahá'u'lláh o es simplemente un maestro que les ha enseñado a amar a Dios. O sea, no me queda claro si es la figura, digamos, de Jesucristo para los católicos, que lo vemos como hijo de Dios o Dios. Ok. Por ejemplo, Abraham se le llamó el que habló con el amigo de Dios. A Moisés, el que habló con Dios. A Cristo, a su santidad Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero no son más que títulos, pero no son títulos reales. Son títulos que están sobre ello todavía. La realeza está acá, ese título está acá, que está cerca de Dios. Mahoma es el que conversó con Dios, el amigo de Dios. El Bab es la puerta por la cual el gran anuncio va a ingresar. Y todas esas profecías están escritas en la Biblia. Las profecías de la venida del Bab. Las profecías de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh significa la gloria de Dios. Y su santidad Jesucristo menciona que la segunda venida del Hijo del Hombre iba a venir en la gloria del Padre. ¿Y Padre quién es? Dios. O sea que todo tiene una razón. Y todos están por el mismo nivel. Todos tienen la misma situación. La misma posición divina. Todos son manifestaciones de Dios. Todos son representantes de Dios. Y todos, cada uno de ellos, habló como si fuese Dios. Jesús habló como que fuera Dios. La posición de Jesús es... Cuando oramos no nos dirigimos a Bahá'u'lláh, sino que nos dirigimos a Dios. Dios, por ejemplo, todo lo que yo pueda, el nombre que yo le pueda dar a Dios no es más que mi producto de mi imaginación. Dios, si ustedes vieron, en el Islam hay 99 nombres de Dios. Con la revelación Bahá'í hay 100 nombres. Y cada nombre es esplendoroso, protector, sanador, el inmensurable, en fin, hay 100 nombres que se le dan a Dios. Pero no tiene un solo nombre. Dígame. Solo una preguntita. Como digamos en el cristianismo, yo entiendo de los profetas y los amigos de Dios y todo, pero para los cristianos, Jesús es Dios. Y entonces, lo que él está diciendo es como que lo dice Dios. No solo por revelación, sino es Dios. Así es. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? Porque es básicamente palabra de Dios. Claro. Bahá'u'lláh menciona en su libro del libro de la certeza, que ustedes lo pueden ingresar y pueden leer perfectamente ahí. Bahá'u'lláh menciona que dicen, cuando una manifestación dice, yo soy hombre, él realmente es hombre. Pero cuando dice, yo soy Dios, él está hablando como Dios. Puede ser cualquiera, pero revelado, que sea manifestación de Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo soy Dios, ¿verdad? Porque sería, no es así, ¿verdad? Tendría que tener, en este caso, Cristo fue inspirado por Dios, fue tocado por el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, él decía, mi Padre que está en los cielos. ¿No? Su rango de divinidad ya lo pusieron otras personas, pero él en sí, en su persona era divino, era santo. Al igual que Mahoma, que él era el portador de Dios, era un mensajero de Dios. Dos preguntas. Una es, ¿cuál es el idioma oficial de origen
en la fe Bahá'í? Y la segunda es, ¿hay alguna posición oficial o alguna perspectiva de cómo las otras religiones ven a la fe Bahá'í? Bien, no hay, bueno, Baha'u'lláh es persa, por lo tanto sus escritos están escritos en persa y en árabe. No hay un idioma oficial de la fe, sino que todos, si los escritos han sido traducidos al inglés del estilo de la Biblia del Rey Jaime, un estilo muy elevado. Por lo tanto, todos los escritos y manuscritos de Baha'u'lláh y el Bab han sido traducidos a ese nivel. Desde ese nivel, desde el inglés, se han traducido a diferentes idiomas. Pero no hay un idioma oficial. ¿Cómo ven la fe Bahá'í las demás religiones? Bueno, he de decir que hay un representante ante el Vaticano cuando se hace el foro ecuménico. De diferentes religiones, hay un representante Bahá'í también ahí puesto. El catolicismo, en este caso, respeta enormemente a la comunidad Bahá'í. Donde hay un poco de fricción es en el Islam. Como dato interesante, en Indonesia, el 8 de agosto de este año, la fe Bahá'í fue reconocida como una de las religiones que se pueden oficiar ya libremente, después de 30, 40 años de opresión. Hasta ahora se volvieron a abrir. En el Islam está un poco duro. Los sunitas son un tanto más suaves que los chiíes. Hoy en día, los Bahá'ís en Irán no tienen derechos civiles. 350,000 Bahá'ís no tienen derechos civiles, no tienen estatus. Hay prisioneros Bahá'ís, solo por dar una clase de niños. En el año 1985, 9 mujeres, niñas, hablando de 15 a 20 años, fueron ejecutadas en la horca por dar clase de niños. Usted dijo que hay cristianos Bahá'ís. Ajá. ¿Se puede ser Bahá'í y seguir con la religión cristiana? Sí, claro. Esa es una pregunta. ¿Cómo se maneja eso? Porque nosotros tenemos sacerdotes, tenemos mandamientos, tenemos sacramentos que no encajarían. Como usted dice que pues hay como más libertades, como más tolerancia. Eso. Bueno, usted tome lo mejor de cada una de ellas. Usted es la que decide. Y algo importante, cuando sabemos realmente la realidad de Cristo, amamos más a Cristo. Según el nivel en el que están escritos los libros, se necesita cierto nivel de educación para poder interpretar correctamente. Entonces no es tan abierto, o si no se entiende, se puede cada uno hacer su interpretación personal que no sea la correcta. No, realmente no es así la cosa. Usted puede tomar un libro y hay cientos de autores bahá'ís que hablan sobre un mismo tema. Hay autores bahá'ís que hablan sobre desarrollo personal, hay autores bahá'ís que hablan sobre el conocimiento, desde filosofía, ciencia, de escritos de Abdul Bahá o de Baha'u'lláh, que vienen y lo han desmenuzado tanto por el nivel que ellos tienen, ya es para uno más comprensible. Más digerible, exactamente. Y por último... Usted habla como hay rituales, y generalmente en las religiones tienen más adeptos de escuchar la palabra, bien de Cristo. Ustedes tienen como misa, o me habla de que tienen ayuno, tienen oraciones obligatorias, es en grupo. No, los únicos rituales que hay son para el entierro, en el cual todos los amigos bahá'ís, pues a la hora de ser el entierro del amigo, solo recitan un verso 9 veces. ¿Y cómo se aprende? Cada quien aprende en su casa. El individuo en esta época tiene el llamado de poder crecer y ser autodidacta.
poder crecer, porque uno tiene que desarrollarse. Pero más servicio, misa. Hay reuniones devocionales que se hacen en casa de los amigos, en el cual todos podemos llegar, orar y sentirnos bien y compartir con los amigos. El santuario del Bab es dirigido por alguien, lo elige. No, el santuario del Bab, eso quiere decir que la estructura, allí están depositados sus santos restos. Y todos los bajáis que ya van al peregrinaje o van de visita, nos sentimos en el enorme privilegio de poder estar ante su presencia. Pero ahí no hay ritos, no hay nada. Al contrario, entramos descalzos, circundamos si queremos circundar el santuario, hacemos nuestras oraciones para sentir esa presencia. Esa presencia es como cuando usted hace un peregrinaje a Roma y se siente, si quiere usted sentir la presencia de algo espiritual, usted lo siente, dependiendo qué es lo que usted quiera sentir. Pero el lugar está administrado nada más. ¿Y hay una estructura jerárquica organizacional de la Fe Bahá'í? Está en la Casa Universal de Justicia, que es la que administra todo lo que se concierne a la Fe Bahá'í. ¿Y conflictos también? Ellos los tienen, ellos los administran. No, los conflictos que salga en una comunidad de ciertos individuos, es las asambleas locales las que se encargan de esos conflictos. La Casa Universal de Justicia, en este caso, por ejemplo, ha sido convocada para poder elaborar el currículum educacional de 5 países africanos. Entre ellos no me acuerdo si estaba Mali, no me recuerdo en sí cuáles son los países en los cuales la Casa Universal de Justicia designó a un comité para que elaborara el currículum de educación de esos países, enfocados al desarrollo de las comunidades. ¿Qué concepto tiene la Fe Bahá'í de la Virgen María? Que es la Madre de Jesucristo y ahí estamos más que suficiente. No entramos en polémicas, ni impugnas, ni nada, sino que la tomamos como tal. Inclusive hasta tomamos a María Magdalena como la compañera de Jesús. ¿A los niños cómo los educan en esta fe? Los niños, pues, se les educa en darles principios, los principios de tolerancia, de compañerismo, de la familia, de la comunidad, de todos, de que todos somos iguales. No hay religión, no hay diferencias de religión, ni sociedad, ni de color, de raza, nada. ¿Celebran el matrimonio? Sí. Es una institución sagrada. Hay una como poesía que se reza o que se dedica a los nuevos esposos. ¿Usted no sabe? Hay una oración, realmente hay una oración de matrimonio. Me pueden escribir a mi correo y yo se las hago enviar. Yo les hago enviar cualquier documento que ustedes quisieran, oraciones. ¿Cómo manejan ustedes el tema, digamos, que no venga un nuevo iluminado, otro mensajero, o que tenga otra interpretación y de aquí salga otra sed? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Estamos viendo que cada 1000 años viene un mensajero. Bahá'u'lláh menciona que en no menos de 1000 años aparecerá otro ser que va a ser el nuevo mensajero de Dios, que va a dar lo mismo, vamos a empezar lo mismo, con las mismas necesidades de la época, en fin. Pero está más o menos diciendo que en no menos de 1000 años. Si vienen a los 600 años, ya sabemos que no. Gracias a ustedes.